Listo, ya comenzó. Bueno, vamos a comenzar por, bueno, ya sabemos quiénes somos Manuel y yo, pero ¿qué es esto del Seminario de Estudios Espaciales? ¿De qué estamos hablando? Tal vez si en otros proyectos hemos visto el logo, si no lo hemos visto. Bueno, ¿qué es lo que esto nos tiene por contar? Este es el logo del seminario. Y bueno, básicamente el Seminario de Estudios Espaciales surgió como un grupo de investigación-creación en la Universidad Nacional de Colombia, siguiendo como los parámetros o las directrices institucionales para consolidarse como grupo desde el año 2016. En este sentido, desarrollamos proyectos académicos, sobre todo en una modalidad que se denomina extensión solidaria, pero vimos que el nicho de la creación tal vez no entraba muy bien allí. Los grupos de investigación institucionalizados requieren de una publicación de informes académicos, de una parafernalia, pues, como de, como sí, académica, academicista más bien, en la que hay que escribir muchos textos, hacer ponencias, llenar muchos formatos. Entonces vimos que este seminario podría ser algo híbrido, como una suerte de sí, institución si se quiere, pero al mismo tiempo un espacio pues de reflexión externo a la Universidad Nacional donde pudiéramos hacer este tipo de proyectos. Eh, el único fin que persigue el grupo es pensar el espacio, es todo lo que se propone. Y tenemos una premisa que puede ser incluso sesgada, tal vez, pero que nos ha ayudado pues a mantener como cierta coherencia con los proyectos. Y es que cualquier asunto es susceptible de ser abordado como problemática espacial. Qué pena si me salgo y me vuelvo a meter, es porque van llegando las personas. Entonces, este seminario se preocupa por el espacio, pero ¿de qué manera? ¿Cierto? ¿Por qué también el espacio? ¿Y por qué decimos que cualquier problema es susceptible de ser considerado una problemática espacial? Cuando pensamos en estudios espaciales, pues tal vez nos imaginamos algo de astronomía, tal vez incluso infraestructura, de arquitectura, pero no queríamos como limitarlo a eso, sino que pensar el espacio puede ser pensar el espacio desde los objetos, desde lo doméstico, desde la obra artística, desde incluso la fotografía o el paisaje. Entonces, quisimos tener un grupo que fuera temáticamente lo bastante amplio para que cualquier proyecto eh, que deseara analizar el espacio pudiera hacerlo. Y esta premisa se explica como, no sé, supongamos que tenemos un problema que es el hambre o tenemos un problema que es el desplazamiento. Si lo pensamos desde un término espacial, podemos más o menos inferir que el hambre, por ejemplo, es un asunto de ausencia de un lugar que provea los elementos necesarios para paliar los efectos del hambre. O el desplazamiento, pues aún más, es la acción de un sujeto ser violentado en su espacio para ser obligado a trasladarse a otro. Entonces, desde esta dinámica de pensamiento espacial es que pues, nos ha gustado como generar proyectos. Hemos hecho, no me voy a tener mucho por acá, pero hemos hecho algunos proyectos ya también con convocatorias, sobre todo de la Secretaría de Cultura, de la Gobernación de Antioquia y del Ministerio de Cultura. Esa fue una exposición también, una instalación artística que realizamos en el año 2019, que trataba sobre hologramas patrimoniales se denominaba, y consistía en hacer una suerte de valoración patrimonial de los edificios en altura del centro de Medellín. ¿Cierto? Entonces, que llamara la atención, pues, como el dispositivo holográfico y que de alguna manera pudiéramos valorar el patrimonio. Publicamos también dos libros, este de aquí en 2019 y este en 2020. El primero de ellos se denomina El evento como estrategia de apropiación, Prado Centro y la experiencia patrimonial. Trataba sobre transformar el espacio de Prado Centro en una escenografía posible para eventos de ciudad. Entonces hicimos un análisis espacial de, bueno, dónde nos conectamos a energía, cuánto espacio hay para carpas o para mobiliario efímero, etcétera. Y este fue el último libro que realizamos que trataba sobre hacer una arqueología virtual sobre Parque Berrío, que básicamente era modelar tridimensionalmente todas las arquitecturas que se perdieron sí, nuestra plaza fundacional de Medellín y hacer una crítica también al manejo que se le ha dado. Y finalmente, pues sin desligarnos tampoco de la investigación universitaria, estamos desarrollando como grupo
una investigación que se denomina sintaxis espacial. Esta la estamos desarrollando en el Urabá antioqueño y consiste en un análisis espacial para mitigar los efectos de la pandemia en instituciones educativas. Entonces, miren que esta temática del Seminario de Estudios Espaciales, de abordar los problemas desde esta, si se quiere, intuición espacial o esta perspectiva espacial, pues nos permite hacer proyectos sumamente diferentes. Y el que hoy nos convoca, pues también es una instalación artística, pero ya haciendo énfasis en la Avenida de la Playa y en la Quebrada Santa Elena sobre todo. Entonces queremos darles este contexto de dónde surge esto, cuál es la información que hemos recopilado, eh, y ya proceder pues a explicarles, entrar en materia de pues, de la instalación en sí misma. Permítame, yo apago acá el micrófono y le doy la palabra a... Bueno, eh, para hablar un poco del contexto de la Quebrada Santa Elena, lo organizamos en 3 esquemas. El primer esquema hace referencia a las cuencas hidrográficas. El segundo esquema es un poco una línea de tiempo para ver en qué circunstancias se planteó pavimentar la quebrada. Y el tercer esquema es reconocer todo el recorrido de la quebrada. Me estoy adelantando un poco, pero en realidad es refiriéndose a que el tramo que está cubierto solo corresponde a 1/3 de la totalidad de la quebrada. Entonces, bueno, este primer esquema es un poco sobre, bueno, entender que la quebrada Santa Elena permite como la afluencia de otras quebradas más pequeñas y las alimenta a su vez. La ciudad de Medellín se erigió pues en este punto entre la línea que conforma el río Medellín y la línea que conforma la quebrada Santa Elena a un costado, funcionando como un límite en principio, y pues todo el asentamiento, bueno, estoy hablando más como de la cultura española, ya como hablando de los indígenas y los aurrales, ellos estaban más dispersos como en el territorio, pero el asentamiento poblacional de pues como un pueblo sí, como un pueblo, se formó a partir de este límite entre el río Medellín y la quebrada Santa Elena. Pero pues este esquema me parece como muy importante traerlo como para poder dimensionar que pues sobre cuántas fuentes de agua pudimos estar, algunas pues ya se han secado, bastantes, y que precisamente por esa fortuna y vitalidad de tener como el agua a nuestra mano fue que decidieron asentarse acá, pues era mucho más fácil. Generalmente los asentamientos se ubican a un costado, pues a un costado de una ribera o de una fuente de agua para poder abastecerse y también pues como para eliminar mucho más fácil sus desechos. Bueno, en la línea del tiempo, en realidad está como la letra muy chiquita, no sé si la alcanzan a ver. La línea la conforma en realidad la figura real de cómo es la quebrada, pues sacada del esquema anterior, que fue un levantamiento pues, que hicieron en 1995 sobre las fuentes hidrográficas. Bueno, entonces, un poco es entender que antes de la llegada de los españoles, pues habían otras personas que habitaban este espacio, pero pues nosotros, como por las preguntas que nos empezamos a plantear de la pavimentación, estamos abordando desde 1545, básicamente 1646, que fue que se asentó definitivamente la población en ese punto, hasta más o menos 1950, que fue la última etapa en la que se pavimentó la quebrada. Entonces, bueno, los asentamientos generalmente se abordaban como alrededor de una iglesia, entonces, bueno, se erigió la iglesia de la Candelaria en principio, luego, esperen un momento, por favor. Bueno, cuando se asentó la iglesia de la Candelaria y las primeras personas empezaron a conformar pues este poblado, la quebrada seguía como su curso natural y en las primeras franjas que se ven como con líneas punteadas, en realidad pues el esquema está un poco pequeño, pero en la parte superior izquierda habla de que en esa franja de tiempo es donde la quebrada tuvo su curso natural y nunca fue encauzada.
sino pues fue encauzada justo después, más o menos desde 1850 hasta 1920, que fue el momento en el que se decidió pavimentar. Bueno, entonces hay varias cosas con la quebrada Santa Elena. Como la población se posicionó en este punto, generalmente el tratamiento del agua se dio por parte del Consejo de Medellín y también por la Sociedad de Mejoras Públicas, que aunque era una entidad privada, tenía mucho peso sobre las decisiones que se tomaban en la ciudad y que en algún momento fueron incluso como consejeros directos de cómo el Consejo debía como organizar ciertas normativas para definir como políticas públicas de la ciudad. Entonces, hay como varios puntos importantes de la quebrada, como listo, primero, antes de la llegada de los españoles hasta 1850, que la quebrada tenía su curso natural. Después de eso se empezó a encauzar progresivamente porque ocurrían muchas inundaciones y eso afectaba a las casas más aledañas. También, a ver, bueno, entonces se empezó a encauzar como desde lo que hoy se conoce como la oriental, un poco hacia abajo, como hasta Cundinamarca. Bueno. La quebrada Santa Elena también dotó de electricidad a la ciudad. Se organizó como una hidroeléctrica, pues una planta eléctrica para dotar de energía a la ciudad a partir de 1895 a finales, y duró más o menos 40 años la electricidad aportada por la quebrada Santa Elena. Además, había un acueducto que en algún punto proveía a la ciudad de agua potable, pero la forma en la que estaba construido este acueducto era con un material muy permeable, como un poco arcilloso, y eso en algún momento empezó a generar como ciertas problemáticas, porque entonces la quebrada no solo era como el ser que nos proveía de agua potable, sino que también al tiempo era donde se desechaban excrementos humanos o material de las fábricas, o se lavaba ropa. Entonces, como que todos estos factores, incluso como actividades que se hacían, digamos, en las plazas, como la venta de alimentos, pero también como ferias de ganado y el recorrido de los caballos, empezó a ensuciar mucho el agua y se empezaban a generar muchos olores fuertes, y las personas progresivamente le dieron la espalda a la quebrada. Bueno, para hablar como de cosas más técnicas de la quebrada, pues vale la pena resaltar que estuvo conformada por 15 puentes que pues daban paso como de oriente a occidente, no, de norte a sur. La quebrada está ubicada como de de occidente a oriente en realidad, y los puentes están ubicados de norte a sur. Eran 15 puentes y uno pensaría como, wow, son demasiados para una población que apenas está empezando a crecer. Igual tuvo un crecimiento muy acelerado a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El desarrollo, hablando un poco de que se crearon nuevas industrias en Medellín, fue muy acelerado y pues la población se duplicó y se triplicó en muy poco tiempo. Entonces, bueno, estos 15 puentes permitían como el tránsito de las personas y da un poco como a entender que la quebrada Santa Elena era el eje que estructuraba la ciudad. O sea, no solo era como la fuente vital en muchos sentidos. Nos proveía de energía, de agua potable, era al mismo tiempo el lugar donde aguas abajo las personas desechaban como todo lo que no necesitaran, y también pues era el eje que estructuraba la ciudad. También por este problema de salud pública, entonces empezaron a plantearse la Sociedad de Mejoras Públicas, el Consejo, pues y como la municipalidad en general, qué se debe hacer con la quebrada. Hubo varias propuestas, habían personas pues que estaban a favor de que la quebrada debía ser pavimentada. Alrededor de 1920 pues ya se hablaba de eso. La quebrada se empezó a pavimentar a partir de 1926
Y era sobre todo porque desde el pensamiento de Medellín de ese entonces, hablando como de, no sé, de ese espíritu de querer crear y hacer cosas y hacer empresa, no era viable como tener un espacio que oliera mal, que empezara como a ser feo para las personas por su aspecto en cuanto a que no solo se desechaban químicos, sino también cosas sólidas, y que ellos a la par querían que sus empresas fueran como yendo hacia arriba. Entonces, por eso se empezó a plantear como lo de la pavimentación de la quebrada. Bueno, habían 15 puentes, de estos puentes, no, creo que me estoy adelantando. Bueno, hablando un poco de lo del tema de salud del agua, es importante como resaltar que habían dos formas de abastecerse de agua. Una, pues las personas que podían darse el gusto de tener una cometida porque tenían, pues eran pudientes, y la otra a través de unas fuentes de agua que estaban ubicadas en las plazas principales. Habían como alrededor de 78 fuentes de agua como en todo el área que ocupa Medellín, y 38 de esas fuentes de agua las dotaba la quebrada Santa Elena. Entonces, las personas que no tenían como proveerse de agua limpia terminaban yendo pues a las fuentes y se dotaban del agua que les proveía la quebrada, pero pues empezaba a pasar como qué pena, como esta dicotomía entre nos provee de agua limpia, pero al mismo tiempo arrojamos todos nuestros desechos a la quebrada. Bueno, ya después empezaron a crear unas políticas públicas como un poco más exigentes sobre cómo debía ser el tratamiento de las aguas. En 1913 pues se formó lo que hoy se conoce como EPM, en principio se llamaba como Departamento de Empresas y Servicios, y ya pues su nombre fue mutando hasta lo que hoy conocemos como EPM. Entonces, la cobertura de la quebrada en realidad empezó en 1926, se cubrió la parte entre Junín y Palacé, en realidad un tramo pues muy pequeño, y ya luego se cubrió hacia el oriente hasta lo que hoy se conoce pues como el Teatro Pablo Tobón Uribe, y la última parte corresponde a la minorista. En los años 40, el arquitecto Nel Rodríguez planteó una forma como de tener una relación más cercana con la quebrada, como ofreciendo una propuesta donde se hablan de unos espejos de agua para reconocer que por allí pues hay un río, pero pues igual esta propuesta fue desechada rápidamente, y la verdad muchas cosas que ocurrieron pues a la hora del tratamiento de la quebrada que se dio pues a lo largo de la historia, o en este lapso de más que todos 100 años, entre 1850 y 1950, pues se dio a que no habían tantos recursos, y la mayoría de los recursos se destinaban sobre todo al tratamiento de aguas limpias y no a cómo se debería resolver el problema de todos los desechos, tanto como en las viviendas como en las empresas que iban emergiendo. Ya pues la línea del tiempo finaliza con una pequeña parte que dice que de 1940 a 1970 pues se crearon varios edificios que hoy en día son icónicos en toda esta avenida. Pues a partir de ese momento se conoció como la Avenida La Playa. Se dice que es la playa porque cuando no estaba encauzada y corría libre, en momentos donde el agua bajaba y tendía a hacer sequía, dejaba mucha arena como a los costados. Entonces por eso se conoce de esa manera, pero pues los edificios dejar en pausa, y ya en 2018 se hizo pues la intervención más grande, consideraría desde ese momento hasta ahora, que fue la peatonalización de la playa. Bueno, este esquema muestra como a grandes rasgos el recorrido que hace la playa desde el Cerro Espíritu Santo, que es donde está ubicado su nacimiento, hasta llegar a la minorista, que es donde desemboca en el río Medellín. Entonces,
Esas franjas que están a un costado, al costado derecho, dan cuenta de que está pavimentada desde el Museo Casa de la Memoria hasta la Minorista, que corresponde más o menos a una tercera parte de lo que es en realidad la totalidad de la quebrada, pero pues que incluso cuando visitamos, o las personas que hemos visitado la Comuna 8 y 9, vemos que en algunos puntos como La Toma, o donde hay en estos momentos la última estación del tranvía, pues hay partes donde está destapada, y ya pues llegando a Santa Elena se puede reconocer como un poco de cómo pudo haber sido la quebrada en ese entonces. Pues eso es como para dimensionar que bueno, la quebrada no solo está comprendida en este espacio, sino también entender que esta franja del Museo Casa de la Memoria hasta la Minorista, pues y sobre todo desde ahí hasta el Museo de Antioquia, tienen como una connotación muy fuerte porque pues hay unos componentes paisajísticos, culturales, sociales pues, que hicieron como desarrollar la ciudad y la convivencia que tenemos las personas con la ciudad. Entonces, bueno, por eso nuestro foco de atención está ahí. Ya pues este es como el contexto a grandes rasgos, hay algunas fotografías de cómo era la quebrada, igual pues eso también va a ser como parte de la instalación aquí, adelantándoles un poco. Esto, como todo el contexto histórico que ya Manuela les dijo, pues también hay como este asunto de la relación con la imagen, ¿cierto? La mayoría de todos estos hechos, pues, los conocíamos superficialmente o tal vez algunos ni lo damos por enterado, ¿cierto? Por ejemplo, ese hecho fundamental de que la quebrada proveía electricidad, pues, también es un asunto que nos permite como una reflexión como ampliada sobre el papel de la quebrada. Eh, Nosotros también hicimos en el marco del proyecto como una selección, una búsqueda, indagación tanto de documentos teóricos, pero también de archivos de la imagen. Eh, bueno, está sonando algo por acá. Bueno. Tanto el que posee la Biblioteca Pública Piloto como la curaduría que ha hecho el grupo de Facebook de Historia Fotográfica de Medellín. Este grupo, pues, hago un paréntesis, ha sido como invaluable para nosotros en diferentes proyectos porque no solo nos permite visualizar estas imágenes y ellos las tienen organizadas por carpetas y con fechas, autores y toda la información que uno requiere, es como una ficha bibliográfica digital muy valiosa, sino que además los comentarios y las experiencias que allí se recogen, pues nos han facilitado y ahorrado lo que posiblemente hubieran sido meses de trabajo. Es decir, o sea, sin esta información previamente recopilada, pues tocaría hacer el trabajo del investigador que documenta, ¿cierto? Y es ir, escuchar, buscar, revisar. En cambio, aquí ya tenemos como una organización sumamente importante y nos parece interesante resaltarlo porque estamos hablando de un grupo de Facebook, ¿verdad? Entonces, es como cómo nos cambia la perspectiva también y cómo usamos, ¿cierto? Un dispositivo en función de algo positivo, ojalá, eh, la aclaración para esto. Estas fueron algunas de las fotografías que encontramos en ese archivo. Tenemos una carpeta con más de 40 imágenes, también ya previamente clasificadas, pero estas son como las que más nos llamaron la atención. Sobre todo esta por su antigüedad, es de 1893, podemos ver el paisaje que configuraba la centralidad de Medellín y cómo fue evolucionando, ¿cierto? Ya a comienzos de 1900 y ya pues para 1908, 1920 que vimos este crecimiento pues acelerado de Medellín. Como lo mencionó Manuela, pues hubo una duplicación, triplicación de la población. Eso fue un fenómeno global, pero acá pues tal vez por los aspectos geográficos de Medellín lo hemos vivido más o tal vez es más evidente, ¿cierto? Porque no tenemos una gran superficie a donde expandirnos, sino que empezamos a crecer desde adentro. Y esta última imagen, pues es una de las que nos generaron curiosidad. Eh, en el 87, aquí se puso mal la fecha, disculpe, se hizo un drenaje y limpieza de la quebrada. Después de este drenaje y limpieza, el último mantenimiento que tuvo fue en el 2003 y tengo entendido, según pues el archivo de noticias, que hasta este año, en junio, que hubo unos daños pues en el pavimento por el crecimiento de la quebrada,
fue que se hizo el último mantenimiento, es decir, pasaron más de 17, 18 años para que la quebrada le hiciera mantenimiento. Esto da cuenta de un par de cosas. Una de ellas es como que ya no nos importa tanto, o tal vez a la ciudad no le importa o no le interesa tanto la quebrada de Santa Elena, que no la vemos, no la escuchamos, pero también que técnicamente los puentes que se encontraban, la estructura de los puentes que se encontraban bajo la quebrada, fueron de una calidad, sí, técnica e ingenieril tan grande que en algunos puntos son esas, digámoslo así, ruinas, las que sostienen la pavimentación y las columnas de amarre de la canalización. Entonces, esto es como un asunto a tener en cuenta que Medellín también se caracterizó como por ese desarrollo ingenieril técnico, pero que en este momento se encuentra oculto. Simplemente no lo vemos. Eh, Aquí esto era como para plantear una reflexión que Manu les va a contar, pero yo haría esta aclaración, ¿cierto? Aquí tenemos un paralelo entre lo que consideramos nostalgia y la novedad. Nostalgia son, o sea, estamos usando este par de palabras en el sentido cultural de ver la quebrada de Santa Elena, ¿cierto? Entonces, de alguna forma hay una nostalgia por lo que se perdió, pero también hay una novedad, un progreso, lo que se considera progreso, ¿cierto? Que aquí hicimos como esa acotación, que cuando hablamos de desarrollo o progreso tendemos a pensar que es destruir aquello que guarda nuestros afectos en la nostalgia, si se puede decir así. Aquí, permítame, yo apago el micrófono para que no haya interferencia. Bueno, este paralelo lo pusimos un poco también como, porque son como dos elementos que están, pues que son muy fuertes dentro del imaginario que tiene el paisa o la persona paisa. Como esa nostalgia sobre una ciudad, una arquitectura, un paisaje, pues que se ha ido transformando con el tiempo y que no ha tenido como la adecuada veeduría para conservarse. Y por otro lado, esa necesidad o ese impulso constante de hablar de innovación o de desarrollo o de como acotar el término progreso, que en realidad puede ser muy amplio, exclusivamente a generar empresa y como responder a unas dinámicas más personales. Por ejemplo, dentro de lo que habíamos investigado en relación a como a las decisiones que se tomaron para pavimentar la avenida La Playa, en ese momento, no, la quebrada Santa Elena, qué pena, en ese momento pues se veía como una solución bastante eficiente para mitigar el problema de contaminación que estaba teniendo la ciudad, pues que era muy fuerte porque ya eran puras aguas negras lo que pasaba a través de la quebrada y su flujo pues de agua disminuyó, entonces no era suficiente para poder arrastrar toda la inmundicia, pues valga la palabra fuerte, pero para arrastrarla hasta hacerla desaparecer. Entonces, bueno, es entender, digamos, que en ese momento ellos, pues estas personas lo consideraban como una solución bastante eficiente, además porque tenía mucho sentido en pro a las empresas que se estaban como formando en ese momento para que ellas pues pudieran como desarrollarse adecuadamente. Incluso pues hablando de las políticas públicas, nunca fueron para nada exigentes, las pocas tuberías que se tenían para los desagües o cosas de ese estilo, pues cuando eran taponadas o cerradas, eran mucho más costosas que si se tiraba directamente al río. Por ejemplo, pues en uno de los documentos que leímos decía que si tú arrojabas tus desechos a un espacio que estaba como estructurado para eso, costaba 50 pesos, mientras que si lo quebrabas directamente en la quebrada, solo tenías que pagar como una especie de multa de 25 pesos. Entonces, pues evidentemente las personas preferían desechar todo hacia la quebrada y pues la mayoría de los espacios se construyeron también en función a eso. La mayoría de las casas tenían letrinas que daban hacia la quebrada y las personas pues que lavaban su ropa también aprovechaban esto como patio trasero para terminar de organizar todo, pues como para mantener siempre una higiene aparente, por así decirlo. En realidad, cuando empezó como este problema de higiene, más o menos como en el año 1900,
en uno de los documentos que consultamos, la persona pues hacía hincapié en que lo que ganó la población medellinense o paisa en higiene personal, la perdieron como sus vertientes de agua, sus quebradas y su paisaje natural, porque era como, pues porque por lo que habíamos explicado antes de que se utilizaba el agua de la quebrada para no solo abastecerse, sino también para pues, desechar todo. Entonces es un poco entender cuáles son los comportamientos que se tuvieron, cuáles son los comportamientos que todavía seguimos adoptando porque igual culturalmente nos hemos criado en este entorno y cuáles son las decisiones que se deberían tomar teniendo en cuenta como estos dos componentes tan fuertes que nos definen, que son la nostalgia y recopilar pues esta información a través de grupos, como lo mencionaba Pablo, de Memoria Histórica de Medellín en Facebook, y a su vez la necesidad constante de hablar de crecimiento y desarrollo y de innovación incluso cuando no se ha tenido tanto cuidado sobre eso, pero bueno, igual es como un debate que queremos poner en la mesa y ver como qué conversaciones resultan a partir de esto. Realmente es que esto lo vemos sobre actividad, por ejemplo, en estos grupos, en proyectos pasados nos ha tocado también verlo, y es que hay algunos que promulgan sobre la recuperación, casi que la reconstrucción del patrimonio, eh, tal como lo conocíamos en años anteriores, y otros que promulgan como casi que por la destrucción absoluta de la ciudad y construyamos, hagamos una tabla rasa y hagamos la ciudad pues sobre las ruinas del anterior. Entonces, como ver también que Medellín ha sido de esos extremos. Medellín no ha sido como una mediación. Eso lo vemos, por ejemplo, con el centro histórico. Todas las ciudades del mundo conservan su centro histórico, su plaza fundacional, sus lugares representativos. Y acá pues casi que los olvidamos por completo, ¿cierto? En función también de lo que decía Manuela, que es como ese aspecto cultural que nos dice que lo nuevo es mejor y más es mejor. Lo vimos también con el crecimiento en altura. Las casas patrimoniales, por mucho valor histórico que tuvieran, pues fueron, o el Teatro Junín, pues fueron suprimidos para dar lugar a una mayor capacidad y por tanto una mayor producción. Creo que es algo que puede caracterizar, yo ni siquiera lo juzgaría moralmente, no me parece malo, pero que sí caracteriza pues a la sociedad antioqueña. Solo que en detrimento de otras cuestiones, ¿cierto? Sea del paisaje, del medio ambiente, en este caso del agua, eh, y también de la ciudad como la vamos conociendo. Entonces eso es como un riesgo que está latente en Medellín, que en cualquier momento este centro que conocemos pues puede derivar en otro, no sabemos si mejor o peor, pero que va a cambiar radicalmente. Y sobre ello justamente queríamos también traer a colación como la actualidad de la Avenida de la Playa. Es decir, bueno, pasamos de la Quebrada Santa Elena a la Avenida de la Playa. Y esta avenida ya tiene unas dinámicas que se diferencian también radicalmente de las dinámicas cuando el agua fluía abiertamente, ¿cierto? Quería comenzar como con una tal vez medio reflexión, medio crítica, y es sobre qué es la playa actualmente. La playa actualmente es una vía para la institucionalidad peatonalizada, ¿cierto? Que hubo un tratamiento también, entre comillas, paisajístico, y hubo también como un gran despliegue pues en medios de ese sentir también de la gente, ¿cierto? Que casi que exigía que la Avenida de la Playa fuera peatonal. ¿Por qué? Porque las manifestaciones ciudadanas se daban por allí, el Teatro Pablo Tobón con toda su zona de influencia hacía eventos de ciudad donde la playa tiene la capacidad instalada idónea para eso, porque hay un patrimonio también arbóreo, incluso yo no diría que de flora y fauna también. Entonces era como algo que la ciudad venía buscando. No obstante, cuando se hizo este anuncio muy positivo para la ciudad, y con este tipo de imágenes que conservaban como una vía central y como que ampliaba los andenes de los bordes, pues terminó siendo un poco diferente. Hubo dos cosas que tal vez ajustaría aquí la crítica en el marco también de lo que nos pone a pensar para la instalación. Una de ellas es que no fue una peatonalización por completo, uno va caminando por la supuesta zona peatonal y de repente un carro te pita porque vas por la mitad de la que uno no sabe si es su vía o el andén.
Entonces hubo un manejo como extraño en términos de movilidad allí que no supieron resolver, tal vez ni siquiera la administración, sino los arquitectos urbanistas, y creo que ahí tuvieron cierta incapacidad. Y la segunda es que no hay una sola referencia al lago. Espacial o visualmente no se pensó en la reflexión de que por ahí pasa río. Y eso también es como triste en un sentido, pero también valioso en términos simbólicos, ¿cierto? A la ciudad ya no le interesa entonces, sea la administración, o sea los urbanistas, o sea el que se haya encargado de este proceso, tal vez ya no le interesa el agua. Entonces, ¿qué podemos hacer para tal vez manifestar que por aquí, pues efectivamente todavía corre un afluente que es históricamente el más importante? Eh, entonces, estas serían como dos observaciones que tenemos porque la actualidad de la Avenida de la Playa es muy diferente tal vez a los imaginarios que nos intentan vender, ¿cierto? Esto definitivamente no es así. El espacio público hace una labor, pero realmente es difícil pues de mantener también por condiciones socioeconómicas, socioculturales, eh, en el que el centro pues es como el núcleo del comercio de Antioquia. Entonces, unos asuntos ahí que no se solucionaron y que también, pues, no se hizo ni siquiera un gesto del lago. Uno piensa al menos en una fuente, al menos en aspecto artístico, al menos en una representación, pero no hubo nada de eso en esta intervención. Tenemos como referente en Bogotá, no sé, la Avenida Jiménez, ¿cierto? Por Rogelio Salmona, que cuando menos, pues uno todavía sabe que por allí hay agua. Hay un elemento físico real que te dice que por allí corre agua. Y también, pues tal vez un poco mirar estos imaginarios de ciudad, un poco, no un poco, bastante irreales, en los que se nos plantea como una suerte de bosque inmenso, repetitivo. Esto parece una maqueta de Minecraft, que cogieron el mismo árbol y lo repitieron un millón de veces, eh, sin discernir más que la imagen de lo que es verde. Lo que es verde es bueno, y ya, sin importar qué sea. Entonces es bastante curioso acá como incluso Parque de Río pues se olvidaron de que había una estación y todo. Pero la reflexión que cabe acá es, bueno, ¿cuáles son los imaginarios de ciudad? Y esta imagen, por, digámoslo así, pues, con el perdón de la edu, pero por patética que se vea, esto fácilmente puede ser el imaginario del futuro de ellos y de las administraciones. Y si este es el imaginario, pues en este imaginario se van a basar para la ciudad. Entonces aquí esta imagen deja de ser como graciosa y se vuelve un poco preocupante, ¿cierto? No porque no queramos la ciudad verde, sino porque los discursos de lo verde, los discursos de la ecociudad actualmente, u otro tipo de discursos que afloran, sobre todo incluso por nosotros los arquitectos, pueden ir en detrimento de la ciudad y pueden seguir ignorando que por aquí hay una quebrada y que es importante. Entonces, como pensar también en que hay un aspecto desde los gestos, desde lo que hacemos en territorio y desde lo que representamos. Y acá pues traer dos fotos. Yo tuve la fortuna en un momento de vivir en la Avenida de la Playa. Entonces aquí como dos fotos de cuál es la realidad de esa avenida, ¿cierto? Desde una perspectiva en altura. Entonces es una vía que cuenta con una arborización espectacular, pero no deja pues de ser simple y llanamente pues una vía ya que alimenta pues el flujo vehicular y que eso es como sería un llamado también a pensar en, bueno, cuál va a ser el futuro de esto, aprovechando pues tanto el agua, la historia, la, la vegetación y también el sentido de apropiación que se tiene con la playa, que yo creo que eso sería tema de otra investigación, pero tengo la intuición de que, por ejemplo, la gente que vive en la playa, los que hemos eh, habitado, pero en el sentido de interactuado pues con el espacio de la playa, se tiene como una mayor apropiación que con otros lugares del centro, ¿cierto? El centro puede ser ruidoso, puede ser sucio, puede ser, no sé, puede desesperar a uno en muchos casos, pero particularmente la playa como que goza de esa buena impresión, ¿cierto? De algo como un pequeño oasis en medio de todo.
Y ya finalmente, pues no, finalmente ya estamos en la parte final, hablarles de la instalación artística desde dos momentos. Uno de ellos como la perspectiva estética y ya Manuel les contaría como ya la parte también técnica y la visualización de la instalación, que es la materia en la que entramos. Todo esto surgió simplemente por la pregunta de qué pasa allí en la playa, ¿cierto? Quienes somos foráneos, quienes no nacimos aquí en Medellín, pues fácilmente podríamos venir al centro e intuir que por allí no pasa nada. Entonces, sabiendo ya que por allí hay algo, pues ¿cómo construimos ese río? Es una pregunta incluso ingenua, ¿cierto? Un río no se puede construir. Tal vez la maquetica, tal vez la representación, pero ¿cómo construimos un río que ya existe? ¿Cómo hacemos emerger algo que está ahí? Entonces nos basamos también desde esta teoría de lo sensible, de esta palabrita que se llama el desocultamiento. Entonces, ¿cómo construimos un río? Simple y llanamente desocultando. Con esto no decimos vamos a ir con una retroexcavadora y vamos a quitar todo el pavimento o nos vamos a meter por allá abajo y vamos a vociferar hacia arriba, sino como a través del gesto, a través de la obra. Entonces ese desocultamiento viene, esa palabrita es de la teoría de Heidegger, que dice que es traer presente, hacer que surja lo oculto. Hay algo que está oculto, él lo toma pues por el lado del ser, de la verdad, pero en este caso es de lo más literal posible, de la manera más literal posible, y es algo que está oculto lo queremos traer presente, queremos quitarle ese envoltorio del oculto. Y ese desocultamiento, ese desocultar para representar, es decir, volver a presentar la quebrada. ¿Cómo? Pues ahí sí, con la instalación que más o menos nos inventamos. Eh, yo, no, pues yo soy investigador, Mano es la que tiene como la vena artística que ha participado en bienales y demás. Pero incluso desde la investigación es pensar, bueno, ¿cómo hacemos un proceso investigativo para mostrar algo de un modo como adecuado y que cualquiera tal vez lo pueda entender o asimilar, ¿cierto? Entonces de ahí surge este proyecto. Queremos representar el paisaje de la quebrada Santa Elena a través de esta instalación y también un capricho, podría decirse así, un capricho artístico tal vez, y es que cuando uno esté en la playa, así sea por un pequeño lapso de tiempo, uno escuche la quebrada. Y no escuche el sonido del agua como símbolo, no, escuche literalmente esa quebrada que está ahí abajo. Entonces también la motivación de este proyecto, como proyecto, ¿cierto? Tal vez incluso no fuera del ámbito artístico, pero como proyecto es, ¿qué tan bueno sería que uno pasara por la quebrada y se escuchara? Que uno caminara por la playa y la escuchara. Y pudiéramos tal vez ver algún vestigio de lo que existía allí antes. Y allí pues surge esta idea de la imagen también que Manu hizo, de una mitad que está oculta, otra mitad que está cerrada y que definitivamente por ahí pasa un río. Ya les voy a hablar de los objetivos ya de la formulación técnica para pasar ya a la explicación de mano de la obra. Pero ¿qué es esto? Es construir una instalación artística como obra efímera que permita la representación del paisaje histórico de la Quebrada Santa Elena sobre la Avenida de la Playa. Para ello, ¿qué necesitábamos? Primero, recopilar información e imágenes relativas a la transformación de la quebrada, desde el origen geográfico, como vimos en la línea de tiempo, hasta el ocultamiento, ¿cierto? Hasta el papel cultural o político. Diseñar la instalación, considerando esos hallazgos, o sea, no solamente como tener el capricho del sonido, de la visualidad, sino bueno, hay unos hallazgos, hay algo que nos está hablando, cómo exponemos esto que nos habla y lo transformamos en obra. Y finalmente, pues algo que sí nos gustó mucho hacer y era registrar los sonidos reales de la quebrada Santa Elena. Les decía, no buscar en internet un banco de sonidos de ríos, y más porque hicimos el ejercicio, y como suena la quebrada Santa Elena es muy diferente a cómo suenan varios de los videos que revisamos, ¿cierto? Que los ríos también se escuchan como algo tenue, como calmado, como de relajación, en cambio la quebrada Santa Elena es un poco más violenta, más caudalosa. Entonces hay una cuestión ahí que también nos parece importante. Y con esto, pues ya llegar a la obra que consiste en estas acciones que ya Manu les va a explicar. Bueno, antes de explicarles como estos tres momentos, también quería hacer como una anotación sobre
Pues en paralelo a las intervenciones o a las políticas públicas que se han realizado sobre la Avenida La Playa, pues hay personas que siempre han tenido la inquietud sobre qué pasa con el agua, cómo se aborda el agua, cuál es el manejo que se le dio a la quebrada o tratando de rememorarla un poco. Entonces, pues en medio de la investigación, revisamos un documental que se llama Santa Elena está perdida. Fue un documental que se realizó en el 2004, pero creo que hasta el 2017 vio la luz, gracias al acompañamiento del Teatro Pablo Tobón Uribe y pues de otras entidades que se pusieron en la tarea de la producción final para poderla mostrar. Entonces, pues creo que es un documento que se puede, pues un documental que vale la pena revisar, porque pues habla con algunos artistas de diferentes instalaciones que se llegaron a hacer en ese momento, propuestas que se hicieron antes, por ejemplo, participaron Carlos Uribe y Gloria Posada en la proyección de unas imágenes de un video que tomaron de una parte donde la quebrada pues estaba descubierta y lo proyectaron en un tramo de la Avenida La Playa. También en algún momento pues hicieron un barco de papel en escala 1 en 1 que atravesó toda la avenida, o se han hecho como intervenciones como de urbanismo táctico, tipo pinturas que den cuenta de que ahí hay un río, pues, o que existió pues una quebrada que en principio se llamaba Aná, luego Aguasal, y que en este momento la conocemos como Santa Elena, pero pues que igual muchas personas no saben que existe o no se preguntan como que qué pasa con el agua que ven, por ejemplo, en la toma, qué sucede ahí. Entonces, bueno, como que también tratar de mostrar que sí ha habido una preocupación sobre entender cómo abordar la quebrada, pues dadas las circunstancias urbanas en las que se encuentra pues en este momento. Ya, bueno, si quieres mostramos lo de los 3 momentos. Ah, listo. Bueno, igual les voy contando que básicamente los 3 momentos se organizaron en reproducción, construcción y proyección. Entonces, como les decía Pablo en un principio, como que la reproducción de los sonidos reales de la quebrada y la difusión del proyecto. En paralelo a esto, pues también queremos como estamos apostando por hacer 3 intervenciones específicas como asociadas a estos momentos. Bueno, primero la recopilación previa, que es ir a distintos puntos de la quebrada y captar los sonidos. En relación a lo que decía Pablo hace un momento sobre que la quebrada suena fuerte y hasta violenta, pues sí, evidentemente sí, ya en un momento les mostraremos, pero también como que después se nos fueron ocurriendo cosas y me parece como que estos espacios son muy valiosos como para plantearse este tipo de propuestas. Entonces como que después en la conversación empezamos a hablar de qué ve y si se habla, digamos, de un paisaje sonoro de la quebrada, donde la quebrada tiene diferentes sonidos de acuerdo al lugar donde se ubique, y ya ahí tendríamos que mirar si también se incluye como el contexto directo o simplemente dadas las circunstancias en las que se ubica en los distintos puntos de la ciudad o del territorio, pues ya suena diferente. Pues en este caso y por las circunstancias del tiempo no tuvimos como un como 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 que hubiéramos querido hacer este ejercicio y repetirlo como en un lapso de tiempo mucho mayor para poder notar esas diferencias que deben ser, ya poniéndolas en paralelo, muy evidentes. Pues en este momento la recopilación que se hizo pues fue como con el tiempo que teníamos, y sí se puede igual capturar y dejar una evidencia para poder pasar y transmitir y no solo hablarla, sino como palpable de cuáles son los sonidos que proyecta pues hoy en día la playa. Entonces, sí, los tomamos en distintos puntos, incluyendo una cascada subiendo por la vía Santa Elena, que pues de hecho queda muy cerca de la vía en sí. Bueno, luego está la estructura, pues la construcción de la propuesta, que pues es la estrategia de intervención en el espacio público, que es como la evidencia directa de que pasa algo ahí.
En este punto para nosotros era muy importante encontrar como una ubicación acorde al proyecto, es decir, un lugar icónico dentro de la avenida que estuviera pues pavimentado. Entonces ahí consideramos varios espacios como la Casa de la Literatura Infantil o el Teatro Bellas Artes, la Escuela de Bellas Artes, el Museo de Antioquia o el Teatro Pablo Tobón Uribe. Pues finalmente nos decidimos por este último, y pues también hablando un poco con el personal del teatro e investigando nos hemos dado cuenta que ellos tienen una apuesta muy fuerte sobre hablar de que hay una fuente de agua ahí. Entonces, como la ubicación del lugar y la estrategia en la construcción, pues también era muy importante para ver cómo se va a finalmente visualizar la instalación a través de una proyección. Entonces, la proyección habla un poco del paisaje histórico de la Quebrada Santa Elena, y también estamos pues apostando a hacer una animación sobre el agua y proyectarla en el punto donde corre el agua. Entonces, pues en todos estos momentos hay como una relación, pues una relación de dos, como los sonidos y la difusión, el soporte y las estrategias que estamos utilizando para intervenir el lugar, y la recopilación de información a través de imágenes y la animación, y todo pues ponerlo en un mismo punto, que sería en el espacio que les comenté, pues el Teatro Pablo Tobón Uribe. Quería comentar algo más, pero ya no me acuerdo. Bueno, bueno, sí, ya me acordé. Quería también hablar de que aparte de la instalación, que es el grueso del proyecto y como nuestro foco de atención y todas nuestras preguntas e investigaciones, pues se culminaban ahí o pues se ponían en ese mismo foco, también queremos dejar evidencia a través de un empapelamiento que se le va a hacer a la Avenida La Playa, como dejando constancia de los sonidos grabados, los documentos que nosotros seleccionamos y pues la animación. Todo como condensarlo en un mismo documento que las personas individualmente pues puedan ir a revisar, porque pues se les está dejando directamente en la quebrada como si fuera un código QR. Tú vas, escaneas la imagen y puedes acceder a ese archivo que nosotros ya seleccionamos para estar un poco en contacto con ese paisaje oculto del que Pablo pues hablaba un poco en lo de la formulación. El segundo momento creo que es como lo más fiel a la propuesta inicial, que era llanamente reproducir los sonidos del río y hacerlo emerger a través de esto, que es importante como que... Ay, espera, un momento. Que es importante entender todos los acontecimientos que han sucedido en la Avenida La Playa, no solo como cosas ambientales o urbanísticas que nos afectan y nos atraviesan, sino también como el componente social, patrimonial, arqueológico o simbólico que tienen. Entonces, como que también entender que como cuáles son los adjetivos que asocian directamente a un río, que fluye, que se mueve, que suena. Entonces, como que la palabra que encontramos para asociarse directamente a hacerlo desocultar o resurgir era a través de, bueno, no la palabra, la acción, era a través de los sonidos. Entonces, ese segundo momento consiste en poder replicar el sonido a lo largo de la Avenida La Playa, de manera que pues genere de pronto pues como ese momento disruptivo entre la cotidianidad de una persona y que llegue hasta ella y que tenga la posibilidad de preguntarse, ve, ¿qué es eso? ¿Qué es eso tan ruidoso que está sonando? Y ya el último momento pues corresponde a la instalación final, que sería como la recopilación de todas estas pues, investigaciones que se han hecho, condensadas en ese punto. Bueno, ahí hay algunos esquemas iniciales que nos planteamos de cómo podía ser la instalación. Pues hay uno que fue en la Casa Barrientos,
que está al costado izquierdo, y ya los otros dos corresponden al Teatro Pablo Tobón Uribe. Pues la idea es proyectarlo en la parte de afuera, tendría que ser en horas de la noche. También nos parecía muy interesante, pero pues supongo que por la noche no va a ser posible, pero era muy interesante como plantearse esa relación o ese contraste entre los sonidos actuales que surgen, pues, o que simplemente existen en el centro, y pues traer el sonido del río en contraste con esto, y que los dos estén a la par, pues por las circunstancias de que va a ser en la noche, como porque es lo que es una proyección, entonces por facilidad es en ese momento, es así. Como para agregar algo, es que sí, esos tres momentos también los quisimos como de alguna forma separar, ¿cierto? Porque las acciones también dependen del público, del momento en el cual se encuentran. Entonces, una cosa es hacer, por ejemplo, la convocatoria para proyectar imágenes, para mostrar el paisaje histórico, y otra puede ser también como para simplemente tomar unos cuantos peatones desprevenidos y que simplemente, como dijo Manuela, se cuestionen qué está pasando aquí. Y otro ya es el peatón o el usuario que ve algo pegado, empapelado, un código QR y simplemente quiere acercarse a ver qué es, ¿cierto? Entonces tenemos como una estrategia de difusión que consiste en eso, el que busca la información, el que se la encuentra desprevenidamente y aquel que se prepara para ir a un evento, ¿cierto? Aquí les traíamos también esta, no sé si se escucha, aquí se alcanza a escuchar. Sí, este es el sonido real de la quebrada Santa Elena. Pues no lo voy a dejar todo porque son 2 minutos, pero para que miren también que el caudal, ¿cierto? Como la violencia de la que hablamos ahora, que realmente es un sonido sumamente fuerte. Y esto se hizo, pues, realmente con un acompañamiento técnico importante, con un dispositivo, pues, de grabación especial, como para evitar, pues, los sonidos de carros o de algo que no correspondiera a lo que nos interesaba en este punto, que es la quebrada para la proyección. Voy a poner esto unos 10, 15 segundos. Hola, ¿no se está escuchando? Ah, ¿no se está escuchando? No. Ah, bueno, no sé cómo. Permítanme yo. Ah, creo que ya sé qué puedo hacer. Denme un segundo, yo dejo de presentar, que tal vez como Meet funciona mejor para audio y video con una pestaña específica. Vamos a ver si aquí me permite. A ver, yo parto. ¿Me confirman, por favor, si aquí, si escuchan? ¿Sí se está escuchando? Sí, se está escuchando. Ah, listo. Bueno, ese es como el... Este es el sonido pues real de la quebrada. Aquí tenemos varios archivos pues grabados en diferentes puntos. Eh, entonces ese también era como el ejercicio, lo que planteaba Manuel ahora, como, bueno, también uno podría decir que hay un paisaje sonoro, ¿cierto? Y uno puede pensar como en esto como una suerte también de, bueno, ¿y para qué? Como para qué registro algo actual de la cotidianidad, algo que se va a seguir repitiendo, que no va a tener como mucho sentido en este momento yo irme a perder el tiempo a registrar eso. Pero si lo pensamos incluso desde esa perspectiva del grupo de memoria histórica, ¿qué sería de nosotros donde las personas de esa época no estuvieran registrando con los medios técnicos que tenían en su momento la actualidad de sus días, ¿cierto? Las personas que nos embelezan con esas fotos de 1900, 1920, de 1800 incluso, fueron personas que simplemente decidieron salir
de sus casas, tal vez de su propia ciudad, tomar la foto y conservar un registro, por nada más. Y vemos que sí, que pasamos por un periodo de desaparición, de destrucción de esa ciudad que ya no existe. No sabemos si en un futuro es realmente posible, factible, que simplemente no haya quebrada en unos años, ¿cierto? Entonces no vamos a saber cómo era, ni cómo sonaba, ni qué se hizo alrededor de ella si manejamos pues ese tipo de registros. Entonces básicamente todo es, bueno, ¿para qué es? Simplemente para decirle a la gente, por aquí pasa un río. Y muchos, estoy seguro, no lo saben. Hay muchas personas que tal vez caminan a diario por la playa, foráneos o que llegaron acá por otras condiciones, que a menos que conozcan más o menos cómo funciona la geografía de las calles y que se ve como el meandro porque la playa es curva, pero más allá de eso no van a saber que por ahí pasa un río. Entonces toda esta parafernalia, todos estos eventos, toda esta instalación es básicamente para decirles, por aquí pasa un río, mire cómo era, escuche cómo suena y ya. Esa es como, podríamos decirlo así, la intención artística de todo el proyecto, ¿cierto? Es como lo que más nos interpela también a nosotros. Eh, Como que, bueno, estas cuestiones pueden ser también importantes y lo pueden ser por este concepto que nosotros ya venimos manejando desde hace rato y es que el patrimonio deje de ser una noción asociada exclusivamente al pasado, sino que se vuelva algo que nos preocupe para el futuro. Y este patrimonio no es conservar o hacer gélida la ciudad, ponerla como en una cúpula de cristal y conservarla y que no le cambie nada, sino preocuparnos por qué es lo que vale conservar, qué es lo que vale la pena transformar y cómo lo vamos a hacer. Entonces, esta noción de patrimonio futuro se refiere como, bueno, ya en este momento tenemos patrimonio, así no parece. Estas grandes torres que están por la playa o por aquí por la oriental, en su momento fueron tal vez adefesios, a la gente no le gustaron, ¿cierto? La llegada de la modernidad. Y hoy día son esos mismos edificios los que hoy tenemos que proteger, porque si no, otros, incluso peores técnicamente, pueden sustituir. Lo mismo pasa con la quebrada, ¿cierto? Bueno, ¿cuál va a ser ese patrimonio que vamos a defender en el futuro? ¿Vamos a defender esa vía vehicular o vamos a defender una vía completamente peatonalizada con gestos del agua? O esta cuestión que ha sido como abordada muchas veces en diferentes años, miren la fecha de esta noticia es apenas el 16 de junio de este año, o vamos a volver a destapar, ¿cierto? Hay posiciones encontradas, ¿cierto? Y quienes dicen que sí, que no, esto también sería como una pregunta abierta para todos ustedes si consideran que debemos destaparlo o no. En lo personal yo pienso que hay que resolver cuestiones medioambientales primero para que no se repita el mismo inconveniente que generó que se cerrara, pero que al menos sí podemos hacer algo respecto a Santa Elena. Por ahora podemos representarla, ¿cierto? No tenemos ni los medios, ni los recursos, ni el poder para hacer más cosas, pero al menos hacerla presente, ¿cierto? Desocultarla. Eh, bueno, entonces queríamos como plantearles esa pregunta, también ya en el marco pues de estas conclusiones, si tienen algún comentario, alguna pregunta, también para solicitarles pues que diligencien la asistencia que les puse por acá, este formulario de Google. Bueno, no había visto el chat, qué pena. Voy a revisar entonces esto. Bueno, antes de seguir, perdón, con las conclusiones, comentarios y preguntas, queremos invitarlos a... Si bien vamos a estar haciendo como estas acciones en la Avenida de la Playa la próxima semana, pues esta sería la exposición principal que tendríamos. Yo, si Mano quiere agregar algo. No, pues en realidad lo único que creo que me faltó decir al principio era que si bien pues el tratamiento que se le dio a la quebrada de Santa Elena no, pues personalmente creo que no fue el mejor, no, pues ya las circunstancias, lo que hubiera sido. Sí hubo como un deseo de retratarla, que pues se evidencia hasta el día de hoy a través pues de las fotografías que podemos recopilar y que realmente era un lugar donde se vivía como, pues se vivía la ciudad. Las personas pues al menos
basada en las historias que se cuentan y en las fotografías que muestran, pues la tenían como muy interiorizada, la tenían muy adoptada a sus dinámicas cotidianas y pues la sentían muy propia, me atrevería a decirlo. Entonces es como que pues la quebrada, al menos en las personas que sienten sobre todo la nostalgia por la Medellín que hubo, pues la tienen muy presente. Ya luego es plantearnos pues este tipo de iniciativas o acciones donde es importante generar una conversación, pero pues ya es lo que Pablo explicó. Influyen muchos factores para pues realmente uno poder hacer como algo permanente. O bueno, no sé si permanente también sea como una buena opción, eso también queda abierto. Ya. Gracias. Entonces, bueno, para contarles también de esto, la exposición de la obra con la proyección, pues con dos video IMSS, uno va a proyectar las imágenes del paisaje histórico, el otro una animación también del agua real del río, pues los sonidos recopilados. Va a ser el jueves, el próximo jueves 18 de noviembre a las 7 de la noche en el Teatro Pablo Tobón Uribe, en la parte posterior, ¿cierto? Igual nosotros estaremos ahí indicando para quien quiera asistir o compartir, pues vamos a tener también para ese día listos unos afiches, unas postales de entrega. Esto se hace con recursos pues públicos, entonces pues lógicamente no tiene un costo y todo se les da gratis, ¿cierto? Porque la idea es como plantear la pregunta y que ustedes queden como con una memoria. Que quienes ya se preocupan por la quebrada de Santa Elena, súper bien, pero que quien tal vez no la conocía, no sabía bien qué era esto, pues un simple recordatorio, ¿cierto? Lo que dijimos ahora, por acá pasa un río. Y bueno, ¿no? Ya esto es como nuestras redes, desde el Seminario de Estudios Espaciales, el correo, el Instagram. También quienes nos tienen de contacto, si nos quieren preguntar algo, bienvenido sea. Nos pueden escribir, llamar, lo que necesiten. Y ya tenemos pues este espacio ahora sí para los comentarios, preguntas, algo que tal vez quieran enfatizar, eh, como que si hay alguna cuestión que les gustaría abordar acá. Bueno, nos había dicho Lucenir que el proyecto podría incluir los árboles identificados por la alcaldía como árboles y palmas patrimonio natural y cultural. Sí, realmente es que cuando empezamos a hacer, por ejemplo, la línea de tiempo, cuando empezamos a analizar esto, nos dimos cuenta que las líneas como de actuación, o más bien los énfasis en los que uno podría enfatizar son muchísimos. Bueno, ahí dije una redundancia. Los aspectos en los cuales se podría enfatizar son muchísimos, desde lo medioambiental, lo arbóreo, lo hídrico, lo cultural, lo social, lo económico, ¿cierto? En un punto también podríamos decir que hubo un crecimiento económico gracias a la quebrada de Santa Elena, pero sí tenemos pues como esta intención de que el proyecto no se quede acá, sino seguir pues buscando como esas vertientes del proyecto. Eh, que eso nos ha interesado pues bastante también en general de los proyectos que hemos desarrollado. Don Roberto dice que por allá estará. Muchas gracias, don Roberto. Roberto es uno de los administradores del Grupo de Historia Fotográfica de Medellín y ha sido un apoyo pues muy grande. Eh, Daniela dice que en el espacio del próximo jueves habrá espacio a la concentración. ¿Podrías explicarnos a qué te refieres con el espacio a la concentración? Como, conversación. Eh, sí, pues sí, el espacio en principio, pues queremos como que también, aparte de las personas que estamos invitando, pues se vayan acercando personas que simplemente pasen y contarles un poco. Entonces sí creo que ese espacio permite que se pueda conversar un poco alrededor de lo que pasa con la quebrada. Eh, Sí, igual nosotros pues estaremos acompañando como todo el proceso, la instalación, el montaje y nos verán corriendo. Entonces, sí, la idea sería conversar con ustedes porque realmente es algo que ya dejamos allí, que convocamos, les entregamos y vamos a estar como conversando con todos. Eh, que me encantó el análisis. Muchas gracias, Santiago. Y bueno, no sé si alguien quiera decir algo, pues algo más o activar el micrófono.
Entonces, no, muchísimas gracias a todos. Ya podemos dar cierre a esto. Estaremos compartiendo por las redes nuestras, por las del seminario. Incluso vamos a empapelar pues, la playa. Toda la información relativa al proyecto. Y claro que sí, doña Lucenit ya, sí, ya puso la asistencia. Entonces nosotros les compartiremos la información. Tráselo cada David, claro que sí. No, muchas gracias. En la, en la forma que, pues donde se llena la asistencia, igual les estamos pidiendo los datos, entonces se les envía directamente la invitación y pues la idea es que esto también sea como una especie de repositorio que nutra todo lo que se sabe de la quebrada y que quede pues al alcance de cualquier persona que quiera consultarlo. Gracias. Listo, muchísimas gracias a todos. Claro que sí, estaremos también compartiendo la información por el grupo de memoria fotográfica que son como nuestros aliados. Bueno, muchas gracias por su tiempo, por la disposición y que pasen todos una feliz noche. Esperamos estar en contacto y verlos por allá todos.